El título de esta meditación es ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Y leamos entonces los primeros 4 versículos del capítulo 11 de Lucas y luego el versículo 9 y el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Señor, pedimos que tú nos enseñes, tú nos hables a través de tu palabra, mediante el Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, Señor. Bendice esta palabra que hemos leído y, Señor, esperamos de ti tus bendiciones y que nos enseñes lo que tengamos que aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, enséñanos a orar, dijeron los discípulos a Jesús. Porque una de las cosas que a los discípulos más les impactó de la vida de Jesús fue la vida que él tenía de oración. Inclusive la palabra dice que antes de escogerlos como discípulos, él pasó la noche orando y al día siguiente escogió a los que el Señor le guió a escogerlos. La vida de oración fue algo que les impactó a los discípulos. Dice la palabra del Señor que después de que él alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice que despidió a la multitud. Ya era tarde, había anochecido ya. Y luego dice que envió a sus discípulos al otro lado del lago. Los hizo subir en la barca para que cruzaran al otro lado, la parte del lago. Y luego dice que subió a la montaña y se puso a orar. Y posiblemente pasó la noche orando allí, antes de ir a la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que él pasó en la madrugada orando allí en el huerto de Getsemaní. Hermanos, Jesús tuvo un ministerio muy corto, solo 3 años. Pero la Biblia dice en Marcos 1:35 que él cada día, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La vida de oración de Jesús fue algo hermoso que impactó a sus discípulos. Y es por eso que este versículo 1 dice que Jesús estaba orando y los discípulos estaban viéndolo allí. Y cuando él terminó de orar, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y entonces dice la palabra que Jesús le respondió y les enseñó la oración modelo, a la cual nosotros llamamos la oración del Padre Nuestro. Queridos, yo no creo que Jesús les enseñó el Padre Nuestro como una oración para que le repitamos siempre a manera de rezo. Y si alguien lo hace, no está mal. De hecho, algunas veces en la iglesia cristiana lo hacemos. Oramos el Padre Nuestro. Pero yo creo que el Señor usó el Padre Nuestro, enseñó el Padre Nuestro para que veamos su estructura, para que veamos las partes que deben tener nuestras oraciones. Y para que cuando estemos orando la tengamos en cuenta, las partes que debe tener una oración. Por eso el título de esta meditación es ¿Cómo orar? Porque cuando los discípulos dijeron enséñanos a orar, el Señor les recitó el Padre Nuestro. Dice el versículo 2, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre nuestro empieza con la palabra Padre. Y esto es muy importante, hermanos, porque aquí nos dirigimos. Es alguien que es muy cercano a nosotros. Es Dios y Dios es nuestro Padre. No es un Dios lejano que está ocupado en tantas cosas que le interesan, aún manteniendo este universo para que todo vaya bien. No, hermanos, la persona a quien nos dirigimos es nuestro Padre. Sí, hermanos, somos hijos de Dios. Y somos hijos por creación, pero también por adopción. Porque la palabra de Dios nos enseña eso. En Juan 1:12 dice, mas a cuánto lo recibieron. Se refiere a Jesús. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, les dio el derecho. Cuando dice les dio el derecho, está diciendo que los adoptó como sus hijos. Todos quienes han recibido a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Él nos creó, hermanos queridos, pero al recibir a Jesús nos adoptó como sus hijos. Hermanos, nosotros, aunque éramos creación o somos creación de Dios, un día decidimos alejarnos de la casa del Padre. Tomamos esta decisión de alejarnos de Él. Y cuando eso hicimos, perdimos el derecho de ser sus hijos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo se alejó de la casa del padre. Él decidió irse de la casa del padre y vivió, como dice la palabra, perdidamente. Él tocó fondo, se vio en una situación tan difícil que no tenía ni para comer. Aún no podía comer la comida que le daban a los chanchos. Pero un día fue consciente de la situación en que se encontraba. Y este hijo decide volver a la casa del padre. Y él aún piensa qué le iba a decir cuando se encontraba con él. Y él pensaba, ya no merezco ser su hijo. Y él quería que lo recibieran, aunque sea como un jornalero allí. Literalmente en Lucas capítulo 15, versículo 19 al 24 dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos queridos, cuando esto sucedió, cuando el hijo decide volver a la casa del padre, la comunicación entre el hijo y el padre se había restablecido. Por eso es que el Señor nos enseña aquí en el Padre Nuestro, la primera palabra del Padre Nuestro es Padre. Qué privilegio, queridos, que nosotros tenemos como Padre a nuestro Dios. Qué privilegio ser hijos de Dios. Me llama mucho la atención que cuando Jesús oraba a su Padre, dice Marcos 14:36 que Jesús le decía: Abba Padre, Abba Padre. Y el apóstol también nos reafirma esto, a los quienes somos hijos de Dios y podemos dirigirnos a Él como sus hijos. En Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Muy interesante, tanto Marcos como Pablo utilizan esta palabra, Abba Padre. Y esta palabra Abba es una palabra aramea que significa padre. Pero la palabra Abba está en un término que expresa cercanía, confianza, familiaridad. Alguien dijo que cuando decimos Abba Padre estamos diciendo papito querido. Pero también significa una actitud de respeto hacia la figura paternal.
Al decir, mis queridos hermanos, Padre nuestro, estamos diciendo que Él es nuestro Padre querido, que Él es nuestro Padre cercano, que nos ama, nos entiende y nos recibe con sus brazos abiertos. Pero cuando decimos Padre nuestro, también estamos dando a entender que no solo es nuestro Padre, sino es el Padre de todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Es decir, es el Padre de la comunidad de creyentes de la iglesia. Y qué lindo es cuando los domingos oramos al Señor y le decimos, Padre nuestro, eres nuestro Padre y somos nosotros tus hijos. Pero dice aquí algo más en esta primera línea, en la parte final dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, tú estás en el cielo, yo estoy en la tierra, tú eres un ser celestial, yo soy un simple hombre terrenal, pero tú eres mi Padre. Y podemos tener una comunicación muy cercana, aunque tú estás en el cielo y yo en la tierra, podemos comunicarnos. Qué lindo es pensar esto, hermanos. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y es el Padre de toda nuestra familia de la fe. Y es un Padre celestial que está en el cielo. Después de esto, el versículo 2 dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo 2 nos enseña que después de esta introducción debemos adorar a Dios. Y esto es importantísimo, hermanos queridos, porque cuando pensamos en oración, muchas veces y casi inmediatamente estamos pensando en peticiones. Casi como si fuera igual la palabra oración igual a peticiones, hermanos, y esto no es así. Quizás nosotros los pastores hemos enseñado mal a la congregación o no les hemos enseñado la forma correcta, pero cuando nos acercamos al Señor en oración, hermanos, la primera cosa que tenemos que hacer es adorarle. Debemos acercarnos a Dios no solo para pedirle, sino para adorarle. Y cuando vamos a adorar a Dios, estamos exaltando sus virtudes. Estamos exaltando a Dios por lo que Él es y no tanto por lo que Él puede hacer. Y cuando examinamos las virtudes de Dios, vamos a encontrar que nuestro Dios es eterno. Él nunca tuvo un principio y tampoco tendrá final. Nuestras mentes finitas no pueden entender esto porque nuestra mente está guiada por una lógica terrenal. Estamos controlados por el tiempo que tiene los minutos, segundos, horas, días, semanas, meses, años. Dios vive en la eternidad. Él nunca tuvo un principio, tampoco tiene un fin. Hermanos, no hay un ser comparable con nuestro Dios, ni aun el enemigo, Satanás. Él tuvo un principio y tendrá un fin. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es soberano. Él toma la decisión que Él quiere. Un día decidió crear este universo, crear esta tierra, crear todas las galaxias. Y Él dijo, hagamos al hombre también. Él es soberano. Hermanos, Él está en el trono. Él está en control de cada situación porque Él es soberano. Nuestro Dios es un Dios justo. Él nunca se equivoca. Él le da el pago a cada cual como conviene, como es. Nuestro Dios es un Dios justo. El Dios en que creemos es un Dios santo, dice la palabra. 3 veces santo. En el cielo los querubines, los serafines, los ángeles le alaban. Y un día cuando estemos allí, con todos reunidos, vamos a cantarle. Y la canción será Santo, 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 Dios de los ejércitos. Dice la palabra que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Significa que todo lo sabe. Nada escapa de su conocimiento. Y como decía el salmista en el Salmo 139, la palabra no está en la boca y aquí tú la conoces toda. Conoces mi levantar, mi acostar, mi entrada y mi salida. Y el salmista decía, ¿a dónde miré tu presencia? Tú eres un Dios omnisciente, eres un Dios omnipresente. Estás aquí como que estás en Francia también. Y estás en Nueva York también con mi hermana Alejandra, mi hermana Angelita. En España con la esposa de mi hermano William.
Estás en todo lugar. Oh Padre, no podemos entender nuestra mente finitas lo que esto significa, pero tú eres un Dios omnipresente. La palabra de Dios dice que es un Dios omnipotente. Nada hay imposible para Él. Como dice Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible, porque es omnipotente, su palabra tiene poder, su palabra es una palabra creadora. Él dijo, sea la luz y fue la luz, por solo su palabra. Dios, el Dios que tenemos, nuestro Padre es misericordioso. Jeremías dice en el libro de Lamentaciones, cada día son nuevas tus misericordias, y por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y el Dios que tenemos es un Dios de amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios nos ama, queridos hermanos. Y qué lindo es venir a Él para adorarle por lo que Él es. Como dice el versículo 2, dice, santificado sea tu nombre. Está diciéndole, tú eres un Dios santo, 3 veces santo. Cuando dice, venga tu reino, está diciendo que tu reino sea una realidad en esta tierra. Y en ese reinado, en ese reino, tú eres el rey. Tú eres el rey Jesús. Y está diciendo también en el versículo 2, hace tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando le está diciendo que tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra, está diciéndole, tú eres un Dios soberano. Tú haces en el cielo y en la tierra tu voluntad. Hermanos queridos, cuando nos acercamos a Dios, nos enseña este Padre nuestro que antes de cualquier petición tenemos que adorar a Dios. Tenemos que exaltar sus virtudes. Hermanos, le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. Pero primero tenemos que adorar al Señor. Después de adorar, vienen las peticiones. Dice el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí en primer lugar están las peticiones, podemos decir entre comillas, materiales. La que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestro diario vivir. El Señor nos enseña que le pidamos, que hagamos peticiones por lo que estamos necesitando. Pueden ser por salud, pueden ser por trabajo, por alguna cosa material que estamos precisando, alimentos, por una casa, por ropa, etc. A Dios le encanta porque somos sus hijos. Así como un niño se acerca al Padre y le dice lo que quiere, lo que necesita. Así también debemos acercarnos al Señor. Aún en este mismo capítulo, y por eso leímos el versículo 9 y 10, el Señor nos invita a pedirle. Versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor nos invita, queridos hermanos, a pedirle. Dios se alegra cuando le pedimos, como el Padre amante. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan 16:14, el Señor nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Al Señor le agrada que le pidamos, hermanos, que vengamos a Él con nuestras peticiones. Y recuerda, nada es imposible para Él. Como dice Lucas 37, porque para Dios nada hay imposible. No nos debemos sentir menos, hermanos queridos. No debemos sentir pena de pedirle a Dios. No, hermano. Él nos enseña, aquí en el Padre Nuestro, en el versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no solamente hay peticiones materiales, sino también el versículo 4 dice que hay otras peticiones. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas son peticiones en el área espiritual. Perdona nuestros pecados. Y alguien puede decir quizás, pero
cuando entregamos nuestras vidas, el Señor ya nos ha perdonado. Sí, hermanos, es verdad, Él perdonó nuestros pecados. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, dice la Biblia, los echó a fondo del mar, no se acuerda más de ellos, pero estamos creciendo en Él cada día. Y algunas veces vamos a fallar, algunas veces vamos a pecar, quizás sin intención. Y es por eso que debemos pedir perdón a Dios, porque es a Él a quien ofendemos en primer lugar. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La voluntad de Dios, querido, no es que no pequemos. Pero si hubiéramos pecado, dice este versículo de 1 de Juan capítulo 2, tenemos un abogado. Y ese abogado es Jesucristo. Es por esa razón que debemos pedir perdón al Señor. Pero junto con esta petición del perdón de pecados hay una afirmación que dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Hermanos, así como le pedimos perdón a Dios, tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido y vienen a pedirnos perdón. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, la primera petición es perdona nuestros pecados. Pero hay una petición más. Dice, y no nos metas en tentación. El versículo 4 dice, mas líbranos del mal. Cuando leí la primera vez este versículo, no nos metas en tentación, estaba un poco confundido porque yo sé que el Señor no tienta a nadie. Como lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como lo he dicho en otras oportunidades, hermanos, este versículo es un poquito confuso, pero nos ayuda a ver otras versiones que nos hablan con más claridad sobre esto, lo que quiere decir este versículo 4. La Nueva Versión Internacional dice, y no nos dejes caer en tentación, al contrario, líbranos del mal. La Nueva Traducción Viviente dice, y no permitas que cedamos ante la tentación, al contrario, líbranos del mal. Lo que aquí está pidiendo es, Señor, ayúdame a no fallar. Ayúdanos a no caer en la trampa de la tentación. Líbranos del mal. Queremos vivir para ti. Queremos vivir en santidad, Señor. No queremos pecar. Qué hermoso, hermanos, que podamos hacer estas peticiones en el área espiritual de nuestra vida. Podemos pedirle, decirle, Señor, abre mi mente para comprender tu palabra. Podemos decirle, dame hambre por tu palabra, como dice el profeta Amós. Señor, quiero conocerte más cada día. Señor, ayúdame a no caer en pecado. Señor, ayúdame a vivir una vida santa, etcétera, etcétera. Hay muchas peticiones que podemos hacer en esta área de las peticiones espirituales. Hace algunos años atrás conocí a un hermano llamado Fabio en Cali. Y estuve con ellos en un fin de año y recibiendo el año nuevo también. Y en la iglesia en Cali, el último día del año, tienen una reunión muy grande. Y se le pide a todos los hermanos que lleven una cartita para Dios de aquellas cosas que les piden para el año nuevo. Y una noche, esas noches, estando ahí, entrando en el nuevo año, charlando con la familia del hermano Fabio, ellos contaban en lo espiritual, en la santidad de este hombre Fabio.
Contó la esposa que su cartita que él había hecho se le cayó de su Biblia y la agarró su hijita. Y en un momento ellos la leyeron, lo que tenía en la carta. Y cada uno en la mesa, una noche antes del Año Nuevo, compartió lo que habían escrito a Dios. Y todos ellos decían que se sentían muy apenados delante de Fabio, porque todas las peticiones que él puso allí eran peticiones en el área espiritual. Señor, quiero conocerte más. Señor, quebrántame. Señor, dame hambre por tu palabra. Señor, ayúdame a ser un hombre de oración. Señor, lléname de ti, quiero ser santo. Peticiones en el área espiritual, mientras que el resto había colocado peticiones en el área material solamente. Ayúdame a ir de vacaciones a tal o cual país. Señor, dame el carro que necesito. Oh Señor, dame el empleo que estoy buscando. Queridos hermanos, el Padre nuestro nos enseña que podemos pedir por el pan nuestro de cada día dándolo hoy, pero también por las peticiones en el área espiritual. Señor, ayúdame a no caer en tentación. Señor, perdóname mis pecados. Señor, líbrame del mal. Quiero vivir en santidad. Interesante, estaba leyendo este pasaje y interesante es que el relato de Lucas no dice la parte final del Padre Nuestro. Después del versículo 4 empieza un ejemplo que el Señor da de un amigo que llega en una hora inadecuada a pedirle a su amigo que le dé de comer. Y empieza con esa historia, pero interesante, no termina el Padre Nuestro, pero sí lo hace el evangelista Mateo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego dice la parte final, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración, que empezó con palabras de adoración, termina con palabras de alabanza a Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Está diciendo, porque tuyo es el reino, tú eres el rey. Porque tuyo es el poder, tú eres todopoderoso. Porque tuya es la gloria, toda honra, toda gloria, todo honor son para ti. Y dice por todos los siglos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Y termina con la palabra amén, que es una palabra que se traduce como así sea, con un sentido aprobatorio, o así es, o como una señal de reafirmación, ¿no? Es verdad, así sea. Hermanos, los evangelios mencionan 52 veces la palabra amén. Y solo en el libro de Juan está 25 veces. La influencia de esta palabra es tan grande que es una de las pocas palabras que se pronuncia igual en casi todos los idiomas del mundo. La palabra amén. Y es decir, así sea, Señor. Pero me gustaría agregar algo más a este Padre Nuestro, que no lo mencione, por lo menos en Lucas, hermanos, y cada vez que oremos, porque estamos meditando en cómo orar, hagámoslo en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versos 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y aquí viene, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, otra vez, en mi nombre, os lo dará. Y Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Queridos hermanos, esta es una preciosa oración
que nos enseña las partes de la oración. Hermanos queridos, qué lindo que nosotros podamos también, así como los discípulos tuvieron deseo de aprender cómo orar, y podemos decir al Señor, enséñanos a orar. Recordemos que la primera palabra, Padre, es porque lo dirigimos a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Padre amante. No es un ser lejano, nuestro Dios es nuestro Padre amoroso. Debemos empezar adorando a Dios. No olvidemos, antes de pedir algo, adorémoslo, exaltemos sus virtudes por lo que Él es. Él es eterno, soberano, justo, santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, misericordioso, amoroso. Él es nuestro Dios único, nuestro Padre. Y luego podemos presentar nuestras peticiones materiales. Dios es nuestro Padre amante y le gusta que nosotros vamos a Él a pedirle. Y también deben estar nuestras peticiones en el área espiritual. ¿Cuánto necesitamos pedirle en esta área al Señor? Terminemos con unas palabras de alabanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y cada vez que nos acerquemos a Él en oración, hagámoslo en el nombre de Jesús. Y terminemos con la palabra amén. Es decir, así sea. Damos gracias al Señor, porque Él enseñó a sus discípulos a orar, pero también nos enseña a nosotros a orar. Que podamos practicarlo en nuestra oración diaria. Al amanecer, al acostarnos, en todo momento podamos dirigirnos a Él. Papito querido, que estás en el cielo. Que Dios te bendiga, querido. Y que esta palabra sea hecha carne, podamos aplicarla en nuestra vida diaria cuando dirigimos al Señor en oración. Damos gracias al Señor por su palabra en esta noche.